Aunque algunos detalles han sido cambiados para la dramatización, la historia a continuación ha sido cuidadosamente investigada en cuanto a su autenticidad y es presentada tal como sucedió. Según las costumbres del pueblo fulani, yo, por ser el menor, era el primero en levantarme por las mañanas. Y luego iba a recoger leña para hacer una hoguera para el ganado, para evitar que las moscas se les acercaran. Después, iba a saludar a mis padres. Luego tomaba los baldes para ordeñar las vacas. Cuando terminaba, sacaba a los becerros para que se unieran a sus madres. Entonces me preparaba para cuidar a las vacas, porque según nuestras costumbres, ese es el deber de todo hijo. Por lo tanto, un hijo que no las cuida es un inútil, según las costumbres. Esa era mi vocación. Desde mi niñez, amé mucho a mi padre, tanto que cualquier cosa que él hacía, yo quería hacerlo con él. Hasta cuando oraba, yo quería orar con él. Estaba determinado de corazón a complacer a mi padre y a Dios. Una determinación que creció al hacerme mayor. Papá, me siento bendecido con un padre como tú. Me has dado todo lo que un hijo puede querer de su padre. Pero papá, solo tengo una cosa que pedirte. ¿Qué es lo que quieres, hijo mío? Yo quiero tener una buena educación. Quiero ir a una escuela árabe para aprender sobre el Corán. Por favor, no me niegues este pedido. ¿Hay algo que te molesta? No, papá. Bueno, tu pedido me complace mucho. Así que te irás a Bauchi a estudiar con el Sheikh Ibrahim. Sí, papá. Que Alá te guarde y que su paz te guíe. Amén, papá. Entonces ve a prepararte. Sí, papá. Está Gracias. bien. Nos vemos luego. Pasé 3 años en Bauchi, estudiando el Corán en casa del Sheikh. No era el único que estudiaba ahí, éramos muchos. Aprendimos los fundamentos de los estudios islámicos y su aplicación a la vida. Después fui a Gombe y pasé 2 años aprendiendo más del Islam. Fue en Gombe donde entendí cómo interpretar el Corán. Luego pasé 2 años en Maiduguri, continuando mis estudios del Corán. Cuando llegué a Zaria, ya estaba leyendo y escribiendo el árabe. Pasé 1 año en Zaria para avanzar en mis estudios islámicos. Ya entonces tenía 22 años. Y en ese momento empecé a buscar las formas de ir a Arabia Saudita para estudios más avanzados. Fue en ese entonces que mi papá me pidió que regresara a casa. Mi padre creyó que era mejor que estuviera en casa mientras buscaba los medios para ir a Arabia Saudita. Pero entonces
se le ocurrió que sería mejor que me casara antes de irme a otro país. Por eso regresé a casa y no pude viajar más. Pasé un año en casa y volví a mi vocación de pastor. Me convertí en el líder espiritual y maestro de nuestro pueblo. Un día después de ocuparme del ganado, regresé a casa, hicimos las oraciones de la noche y al terminar nos sentamos a cenar. Entonces mi padre dijo que se preocupaba porque yo no estaba casado aún, pero en mi corazón sentía que era mejor terminar los estudios islámicos en Arabia y adquirir más conocimientos islámicos antes de casarme. ¿Qué pasará con tus esposas, las asignadas a ti? ¿Qué hacemos con ellas? Papá, sabes, aún no estoy casado. Así es. ¿Pero no es la voluntad de Alá el que te preparará para casarte? Es la voluntad de Alá. ¿Ahora tú dudas de la voluntad de Alá? No, papá. Quiero conocer a Alá más íntimamente. Es el deseo de mi corazón. No te culpo por eso, pero Arabia Saudita está muy lejos. Y tu mamá y yo tememos que si te vas, te quedes por allá. Que no regreses. Hablemos de esto mañana. ¿Te parece? No sé, me parece mejor. Así que ve a descansar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Después de ese sueño, no pude dormir más. Me quedé sentado en la cama hasta el amanecer. Pensé contarle ese sueño a papá, pero después se me ocurrió no decirle nada. Esa mañana no salí a ningún lado. Me quedé en casa descansando. A la noche oramos y nos sentamos a cenar y a conversar como siempre. Luego todos se retiraron a sus cuartos. Yo también me fui a mi cuarto. De inmediato tuve el segundo sueño. Hijo mío, ¿qué haces aquí? No lo sé. Te llevo a casa.
Hijo mío, te amo. Al tener el segundo sueño, no me sentí tan asustado. No sudé tanto como en el primero. De inmediato me vino un pensamiento. ¿Quién es este hombre que me salva y trata de explicarme las cosas? Y de pronto pensé que debía decírselo a mi padre. Me levanté y le expliqué el sueño. Él reaccionó rápidamente. Alístate enseguida. Iremos al doctor Brujo. Baba, ¿tienes nueces de Sí. cola? Aquí hay una. No. Revélamela. 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 Toma una. Baba, tu hijo está en manos de brujos. ¿Cómo? Lo hubieran matado en 2 días. Por suerte viniste. Me haré cargo. ¿Ves esto? Sí. Úntaselo en la cabeza. Antes de dormir. Bien. Esto muélelo. Y úsalo como incienso antes de irse a dormir. Dios mediante, romperá el sueño y nunca volverá. ¿No volverá más? No, nunca volverá. Jamás. Muy bien. Se acabó. ¿Terminado? Sí. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Bien, hijo. Gracias. Ya, Lunda. Ya, Lunda. Ya, Lunda. Ya. Papá, papá, ¿Qué pasa? tuve otro sueño. ¿Qué clase de sueño? Soñé que iba a caer en un hoyo cuando se me aparecieron espíritus malos, papá. Uno de ellos tenía colmillos y uñas largas. Y me dijo que si no saltaba al hoyo, un león por atrás me mataría. Y cuando iba a saltar, un hombre de blanco se me apareció. Ese hombre de blanco. Sí, el que me ayudó en el otro sueño. Ese. ¿Qué hizo por ti? Me preguntó si iba a casa y le dije que sí. Y me preguntó si quería su ayuda. Le dije que sí. Y él estiró su pierna hacia el hoyo y se selló. Y me llevó a casa. Cuando me llevó a casa, me dijo que me amaba y se fue. ¿Y los espíritus malos? Cuando lo vieron, se fueron. Ya vete a dormir. Se acabó el sueño. Papá, tengo miedo. ¿A quién le temes? ¿A un sueño, hijo mío? Esto es más que un sueño. Sigue usando la medicina del doctor Brujo y duerme. Si el sueño persiste, iremos a Sokoto mañana a ver a otro doctor Brujo. ¿Bien? Ve a descansar. La noche siguiente tuve otro sueño. Después de eso soñé 6 noches consecutivas. En esos sueños, un hombre vestido en bata blanca brillante estaba parado
y me salvaba de los espíritus malignos. Al final de cada sueño, él me hablaba como siempre lo hacía. Te amo, hijo mío. Te amo, hijo mío. Te amo. Te amo. Fue entonces que me di cuenta que el hombre del sueño era el profeta Isa, aquel que los cristianos llaman Jesús. Después de eso tuve un sueño final. Era el 7º sueño. ¿Qué lees, hijo mío? No puedo entenderlo. ¿Quieres que te ayude? Sí, quiero que me ayudes. Mohammed, mira, este libro es de Dios y contiene su palabra. Estos versículos son las palabras de Dios. Venid a mí, los cansados y atribulados, y yo les daré descanso. Tomad mi yugo y aprendan de mí, pues soy humilde de corazón y en mí encontrarán descanso. ¿No has oído del camino, la verdad y la vida? Nunca lo había oído. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién eres? Me conoces como el profeta Isa. He venido a darte vida eterna. Si me aceptas como Señor y Salvador, te convertirás en hijo de Dios. ¿Dios tiene hijos? Los hijos de Dios nacen de su espíritu, no de la carne. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Cree también en mí. En este mundo tendrás muchos problemas, pero regocíjate. Yo me sobrepuse al mundo. ¿Quieres recibirme? Sí, te quiero recibir. Cuando me desperté esa mañana, decidí visitar a un hombre cristiano en una aldea vecina. Se llamaba Jonathan. Quería compartir mi inquietud, ya que él era un buen hombre y sentía que podía confiar en él y compartir esa carga. Jonathan escuchó todo lo que le dije. De ahí fue a ver a un hombre, un predicador a Bauchi. Jonathan trajo a ese hombre a la aldea y lo dejó ahí. Ese hombre frecuentaba la aldea de Jonathan los domingos para predicar en sus iglesias. Como le dije, pastor, iré a buscar a Mohammed. Nos encontraremos aquí. Bien.
Saludos, pastor. Jonathan, ¿volviste? Sí, Bienvenido, bienvenido. vine con Mohammed. Señor Mohammed, bienvenido. Saludos, pastor. Mohammed, ¿Cómo está? bienvenido. ¿Cómo está, pastor? Tu amigo Jonathan me ha contado de tus sueños. Me encantaría que me los contaras tú, ¿eh? Bien, pastor. He tenido sueños que me han asustado mucho. Personas de negro me han estado atormentando en mis sueños. Pero hay un hombre de blanco que dice que es Isa, que es el camino y la verdad y que no existe otro camino sino a través de él. También me pidió que lo aceptara. Le conté al predicador las cosas que me habían pasado en los sueños. De inmediato, me recomendó no perder el tiempo y que aceptara a Jesús como mi Señor y Salvador. En este momento vas a aceptar la invitación que Él te hizo para que tú lo aceptes y déjame dirigirte. Bien, de hoy en adelante será tu fuente de paz, será tu inspiración para toda la vida. Repite después de mí, yo, Mohammed, Yo, Mohammed, recibo a Jesús recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Él Me condujeron en una mostrará el simple oración y me arrepentí de mis pecados. camino. Amén. Amén. Recibí a Jesucristo y Él se Estoy convirtió en mi seguro Señor que y la paz Salvador. que ofreció Tan es pronto abrí tuya. los ojos, sentí un gozo y una paz que nunca antes había sentido. Seas bienvenido. De repente todos mis temores y ansiedades se fueron de mi corazón. Bienvenido. Solo me quedaba gozo y paz en el corazón. De inmediato sentí del Espíritu de Dios el ir a casa a contarle a mis padres lo que había ocurrido. La gracia de Dios en mi vida. Vaya, debo estar soñando. ¿Mi hijo cristiano? Ah, mi hijo musulmán ya se ha hecho infiel. Vaya, que alguien me despierte. No me quedaré aquí. الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله. Después de una semana mi padre me preguntó qué me había pasado porque notó que leía la Biblia y que ya no iba a la mezquita. Algo así no ha pasado en esta familia antes y nunca más volverá a pasar. Ahora te voy a dar dos opciones. Escoge, y esta es mi decisión final. Niega a Jesús o vete de esta casa para siempre, ¿entiendes? Tú eres mi padre y te amo y te honro mucho. Yo nunca haría nada para herirte, de veras. Pero seguiré creyendo. Creo que es la verdad. Seguiré siendo cristiano hasta que Jesús venga a mostrarme a dónde debo ir. Cuando mi padre vio lo determinado que estaba, le dijo a mis parientes que me trataran como a un paria. Los días se hicieron meses. Sale enseguida. Toma esto y bébetelo. Papá, ¿tú me darías a beber veneno? Vamos, bébelo. Tengo que pedirte un favor. ¿Qué cosa? Permíteme orar. No.
Bueno, si quieres orar, hazlo. Eso no me concierne. Ahora, bebe eso. Oh, Señor Jesús, bebo este veneno por ti. Mi vida está en tus manos. Ahora acuéstate. Mi padre y mis parientes se reunieron y acordaron que una vez que muriera echarían mi cadáver al río. Vigílenlo. Todos esperaban mi muerte, pero entré y seguí durmiendo. Nunca me pasó nada. Después desperté con deseos de vomitar y corrí afuera a vomitar. Luego regresé a mi cuarto y dormí cómodamente. Nunca me pasó nada. A la mañana siguiente, fui el primero en saludar a mi padre. Al verme se entristeció al ver que no había muerto. Inmediatamente hizo una denuncia a la comunidad islámica para que atraparan a los cristianos que me habían convertido. El jefe del magisterio pasó un veredicto diciendo que lo mejor que podía ocurrir era que me dispararan a matar. Todos ya saben las decisiones que he tomado en cuanto a mi hijo. Le permito que pase aquí esta noche. Pero mañana, cuando mi padre regresó esa noche, reunió a todos mis parientes. Él tomó la firme decisión de que yo debía desaparecer al día siguiente. También quería asegurarse de algo. Quiero que vayas a ese bosque y que estés seguro de detenerlo. ¿Me oíste? Que llegue a su fin. Muy bien, papá. Vete y vive con la gente que quieras. En cuanto a mí, ya nunca más vivirás conmigo. ¡Jamás! ¡Vete! ¡Vete! Dame los pantalones y los zapatos. ¡Vete! Entonces caí al suelo muerto de dolor por la flecha que me había atravesado. Sentía tanto dolor que casi me desmayo. Después sentí en el corazón que tenía que arrancarme la flecha porque ahí estaba el veneno. Si me la dejaba, me mataría y creí que lo mejor era sacármela. Al sacarla me eché al piso y la sangre empezó a correr. Dios me envió a un siervo de la aldea de Jonathan. Él estaba cazando cerca de mi casa y ya había oído de mi historia. Él sabía de los problemas entre mi padre, yo y toda mi familia. Este hombre me recogió y me llevó a una calle principal y me mantuvo ahí. Tan pronto me llevó a ese camino, Dios nos ayudó al
enviarnos a otro hombre en un auto que me llevó a un hospital costoso llamado Clinic Army. Ahí me operaron. Los de la aldea de Jonathan, los cristianos, reunieron el dinero y me pagaron el hospital. Estuve un mes convaleciendo ahí. De ahí pasé a la aldea de Jonathan. Pasé 1 año y medio ahí. Y mi padre averiguó y me encontró allí y lo reportó a la Sharia, la corte islámica. Pasé 6 meses en prisión y al 7º mes me liberaron con una escolta que me llevó a casa. Tan pronto llegué a casa, mi padre reunió a todos los parientes y los animó a que me cuidaran y que me trataran muy bien para que así me olvidara de ser cristiano. No solo eso, sino que como recompensa por dejar a Cristo, prometió darme 100 vacas y pagar el precio de 3 esposas. Él también me animó a que olvidara el pasado. Después de mi regreso, me ocupé del ganado. Mis parientes creyeron que todo había vuelto a la normalidad y que ya no tenía problemas. Pero sentía en mi corazón que mi fe moría lentamente. Me di cuenta de que mi familia trataba de separarme de mi Dios. Me di cuenta de que no había hecho una firme declaración. Entra. Buenos días, papá. Ya no, siéntate aquí. Quiero hablarte. Quiero hablarte de tu prometida. Terminé las preparaciones. Ya todo está listo para la boda. Papá, quiero agradecerte por todas las cosas que has hecho en mi vida. Pero quiero que hagas algo por mí, algo muy importante. Dime qué quieres, hijo, y lo haré por ti. Papá, te lo diré, pero esto es algo que solo Jesús puede hacer. ¿Qué puede Jesús darte que yo no pueda darte? Dime una cosa. Papá, ¿puedes darme vida eterna? ¿Puedes? No, no puedo. Papá, ya que tú no puedes darme vida eterna, de ninguna forma puedo dejar a Jesús. Después de irme de casa de mi padre, me fui a Jos. Viví por 2 años. Durante ese tiempo no sentí deseo de comunicarme con nadie de mi familia. No quería relacionarme con ellos, pero recibí un mensaje. Mi padre quería verme porque estaba enfermo en el hospital. Papá. Hijo mío. ¿Me llamabas? Perdóname, hijo mío.
¿Perdonarte, papá? Te hice mal, hice cosas malas contigo. Por ignorancia. Y tú nunca dijiste nada. Papá, te perdoné hace mucho tiempo. Pero yo nunca te pedí perdón, hijo. La Biblia nos enseña a perdonar. Hijo mío, aférrate a ese Dios tuyo con todas tus fuerzas. Él puede ser tu Dios también, papá. ¿Mi Dios? No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, papá? ¿Crees que Él me acepte después de los pecados que he cometido? Él es un Dios de amor. Solo requiere una cosa. Una sola cosa. ¿Y cuánto cuesta eso? No, papá. Es un regalo. ¿Qué clase de regalo es ese? Es un regalo a través de Jesucristo. Acéptalo a Él y será tu Salvador. Él te dará vida eterna. ¿Lo quieres aceptar? Me encantaría recibir ese regalo. Entonces, papá, vamos a orar. Bien. Repite conmigo. Sí. Oh, Jesús, vengo ante ti. Oh, Jesús, yo vengo ante ti. Vengo ante ti para que perdones mis pecados. Vengo ante ti para que perdones mis pecados. Y seas mi Señor y también mi Salvador. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Ahora déjame orar por tu salud. No ores por mi salud, hijo mío. ¿Por qué no, papá? Dios es el que nos quita todos los males. No quiero ser sanado. Estoy ya listo para conocer a Jesús, ¿entiendes? Quiero estar con Él. Después de orar, después de 3 horas, murió mi papá. Y en su muerte estuvo lleno de paz y gozo. Mi padre sabía dónde iba. Estaba con Jesús. Nuestra reconciliación sanó todos los dolores del pasado. Dios lo limpió todo. ¿Y tú qué, mi amigo? ¿Estás listo a ser perdonado de tus pecados? Dios es un Dios de confort y esperanza, un Dios fiel, un Dios de verdad y justicia. Dios es el camino y es la verdad, y es a través de Él que ganamos la vida eterna. Prepárate para recibirlo. Deja que Él se convierta en tu Dios y Salvador. Ahora, ¿estás listo, amigo, para arrepentirte y recibirlo como Señor y Salvador? Él está listo y espera. Llama a Él ahora.
Él suplirá tus necesidades. Él te dará victoria en la vida. Está en la naturaleza de un padre proteger y proveer a sus hijos. El padre de Mohammed no era la excepción. Es que Mohammed se pasó de la raya. A los ojos de su padre, Mohammed merecía la muerte. Se le ofreció la oportunidad de recapacitar, pero según su conciencia, no podía. Él sabía que lo que había experimentado era más que un sueño. ¿Qué imagen más diferente vemos al comparar la relación entre Mohammed y su padre a la de Jesús y Dios? El padre de Mohammed decretó la muerte de Mohammed por sus pecados. Dios, el Padre, decretó que Jesús muriera por los pecados del mundo. Puedes preguntarte, ¿Jesús dejó de complacer al Padre en algo? Para nada. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, Dios le dijo a Jesús, «Este es mi Hijo amado en quien tengo puesta toda mi complacencia». En su ministerio en la tierra, Jesús no hizo nada para contradecir al Padre. Nada. ¿Por qué entonces su Padre, me refiero a Dios, por qué quiso que su Hijo tuviera la muerte de un criminal en una cruz, vejado y cubierto en vergüenza? ¿Por qué un Padre perfecto aprueba la muerte de un Hijo perfecto? Un Hijo que lo complació en todo. La razón se encuentra en la misión del Mesías. ¿Ves? Jesús no vino a este mundo a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Y la voluntad de su Padre fue que su Hijo muriera por los pecados del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice, «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna». En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10, leemos, «Esto es amor, no que amemos a Dios, sino que nos amó a nosotros y entregó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados». Dios nos abrió un camino para que llegáramos al cielo, amigo. No es por nuestras buenas obras ni actos de heroísmo. No es necesariamente por un sueño o visión, aunque como vimos, Dios lo usa como una forma de alcanzarnos con el mensaje de salvación. El único camino seguro para llegar al cielo es por la fe en Jesucristo. Y Él dijo sobre sí mismo, «Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino a través del Padre». ¿Buscas complacer a Dios? ¿Quieres que te aseguren que vas a ir al cielo? Si este es tu deseo, tienes que saber que también es el deseo de Dios para ti. Ahora ora conmigo para recibir el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Dios Santísimo, soy un pecador. Yo no puedo salvarme. Te lo pido, Señor Jesús. Ven a mi corazón y perdona mis pecados. Amén. Si oraste esta oración de todo corazón, Dios te ha perdonado tus pecados. Bienvenido a la familia de Dios.